a arrancar nuestro programa de hoy, como no lo hacemos habitualmente, pero en este caso sí, porque consideramos que el tema lo amerita. Vamos a comenzar nuestro programa con una entrevista, con una charla. Pero breve introducción. Ayer, como ustedes saben, la Cámara de Diputados de la Nación estuvo tratando el tema de una nueva fórmula jubilatoria que ya se venía anunciando, estaba en los planes en la agenda de trabajo de los diputados, pero ayer finalmente se concretó. Y al final de una sesión que fue realmente muy pero muy larga, la Cámara de Diputados le dio media sanción a este proyecto que tenía su origen en los bloques opositores a lo que es el oficialismo. Pero bueno, se aprobó, vamos a avanzar en el tema, pero hay una cosa, apenas se aprobó el proyecto Milei, el presidente con los tapones de punta salió a anunciar, a anticipar que la va a vetar si el Senado la termina aprobando, y lo trató a los diputados que aprobaron este proyecto como violadores fiscales, bueno, propio, digamos, de Milei. Vamos a hablar del tema porque una de las que fue protagonista de este tema ayer en la Cámara de Diputados, no solo ella, sino también quienes integran el bloque que preside Innovación Federal, fueron uno de los que impulsaron y aprobaron este proyecto. Vamos a hablar entonces repito, quién es la presidenta de este bloque, la diputada nacional por Salta, la doctora Pamela Caletti. Doctora Caletti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pamela? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, arrancamos hoy el programa hablando directamente con vos de este tema, que indudablemente tiene un impacto muy importante porque hay una enorme masa de jubilados que están a la expectativa de este tema, ver si de alguna manera pueden recuperar algo de lo que han perdido en todo este tiempo. Se aprobó el proyecto que impulsaron ustedes, digo, los bloques opositores, pero el presidente ya adelantó que lo va a vetar. Arranquemos con esto, diputada Caletti, ¿cómo fue que se alcanzó el consenso entre los distintos bloques opositores para llegar a este dictamen primero y a esta aprobación después? Bueno, la verdad es que fue un trabajo de muchos meses, de mucho trabajo de llegar a acuerdos, a consensos. De hecho, todo esto empieza con la ley base. El Ejecutivo, y una de las causas del fracaso de la ley base fue que el Ejecutivo planteaba la derogación de la fórmula de movilidad y lo derivaba a lo que él determine por decreto. Nosotros en ese momento planteamos que eso era absolutamente inadmisible y que de ninguna manera lo íbamos a apoyar. Fue una de las cosas que en la primera ley base nos opusimos y que marcó el fracaso de la votación, contrariamente a lo que dice el presidente. Y bueno, en la segunda ley base ya no estuvo esta fórmula que implicaba derogar la movilidad jubilatoria, es decir, que se actualicen las jubilaciones y que lo determine el presidente por decreto. En el medio, el Ejecutivo sacó un decreto que reconocía la inflación en algunas jubilaciones, pero en enero la inflación había sido de 20.1. El decreto le reconoce solo 12.5. Entonces hubo un 8.1 que se lo comió el decreto del Poder Ejecutivo, se lo borró de un plumazo a los jubilados. Nosotros reclamamos en este proyecto algo que es constitucional, que es legal, que además la Corte ha dicho que es ilegal este empalme que se llama, suprimirlo, le corresponde a los jubilados, con lo cual esto iba a implicar juicio, litigio, costos para el Estado. Es mentira que hay costo fiscal en nuestro dictamen, al contrario, es más responsable porque evita litigio. Entonces el proyecto reconocía la inflación que le borraron a los jubilados que le correspondía en enero, reconocía en adelante que se siga actualizando por inflación, reconoce que ningún jubilado en la Argentina pueda cobrar menos de la canasta básica del adulto mayor, o sea, algo más lógico imposible. Hoy, claro, más del 80% de los jubilados en la Argentina cobra por debajo de lo que necesita para vivir dignamente, de la canasta del adulto mayor.
Entonces, ¿cómo responden los ejecutivos? No solo ojo, para atrás también. No, claro, porque es un problema crónico de la Argentina, Pamela. Exactamente. Entonces, reconocen bonos que dependen de, como si fuesen dádivas del gobierno nacional, cuando en realidad no se les regala nada a los jubilados, eso se lo ganaron trabajando con su esfuerzo, aportando al crecimiento de un país. Entonces, o bien aquellos que entraron en la moratoria, que también tenemos que entender que si llegaron a la edad jubilatoria sin aportes, porque no hubo un Estado presente que garantice que se le hagan los aportes, porque hubo trabajo no remunerado, por ejemplo, en las amas de casa. Entonces, nosotros lo que planteábamos, la verdad que es un proyecto sumamente responsable fiscalmente. Nos hubiese gustado que sea mucho más amplio, pero entendemos el contexto de emergencia de la Argentina. Planteamos que recuperen lo que le sacaron de enero, que se ajuste por inflación, que ningún jubilado cobre por abajo de la canasta básica familiar. Eso implica esos 70.000 pesos de bono que le da el Estado, que se los puede dar o sacar en cualquier momento, que se incorpore a su jubilación. Correcto, para dejar de ser absolutamente discrecional, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo otro, que se le pague a 90.000 jubilados que tienen sentencias firmes, que el Estado Nacional les debe, se mueven esperando justicia, se mueren con sentencia. Es vergonzoso, doctora Caletti, es vergonzoso. Vos no podés, lo único que lo que menos tienen los jubilados es tiempo. Bueno, exactamente. Bueno, y entonces el proyecto lo que busca es que se le dé para que se paguen esos 90.000 juicios y se paguen a las provincias lo que se le debe por la transferencia a las cajas de jubilación. Las provincias que se están haciendo cargo justamente de las jubilaciones. Entonces, vos cuando lo ves es un proyecto sumamente de mínima para paliar una situación extrema. Nosotros tenemos que debatir en serio mucho más profundo, un sistema jubilatorio suficiente, un sistema, cómo los vamos a cubrir. O sea, con lo cual la verdad que el Ejecutivo Nacional ya salga a vetarlo, me parece que también es una visión parcial, pero es entendible, porque según los datos, el ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional, que para tener el famoso superávit y que ellos aplauden, el ajuste estuvo en una tercera parte en jubilados y pensionados. Así es. Ellos pagan los que más han pagado. Exacto, los que más han pagado. Estadístico. Entonces nosotros lo que buscábamos era, con este proyecto de ley, compensar un poco esa absoluta injusticia en función de esta situación, y bueno, lamentablemente la respuesta del Ejecutivo ha sido que lo vetaría. Nosotros vamos a seguir, esperamos que el Senado lo apruebe, y si el Ejecutivo lo veta, nosotros en diputados vamos a insistir. Me parece fantástica la posición, porque es de absoluta justicia. Ahora, hay un punto que también me parece, no solo a mí, bueno, parece mi laburo, porque hoy hablando informalmente con algunos jubilados, amigos y demás, me decían que también hay una incorporación que hicieron ustedes respecto de buscar de compensar una vez al año lo que puede ser la pérdida del valor adquisitivo de las jubilaciones. ¿Cómo es el tema ese, Pamela? Qué bueno que me lo preguntas, así te lo comento. En realidad, la Corte tiene establecido, mira, hace 66 años atrás, 66, en 1958 se debatía en Argentina la primera ley jubilatoria. Y justamente en el recinto ese se debatía si las jubilaciones se ajustaban por inflación o por salario. Entonces fue un debate arduo. Hoy seguimos 66 años después, nuestros jubilados siguen en pésimas condiciones y seguimos debatiendo eso. Las jubilaciones es la remuneración que reciben las personas que estuvieron en actividad, y tiene que tener una proporcionalidad con lo que ganan las personas en actividad. Por eso es importante, y la Corte lo ha dicho, hay que tener en cuenta los salarios. Sin embargo, en contextos de inflación tan grandes como el de la Argentina o los que hemos tenido, debemos considerar la variable de la inflación por la pérdida del poder adquisitivo. Vos tenés dos conceptos: proporcionalidad con los que están en actividad, ¿sí? Y segundo, poder adquisitivo, el poder de compra. Hoy los salarios en Argentina están muy atrasados. Por eso nosotros fuimos por una actualización por IPC, por índice de inflación. Pero al consumidor. Claro, cuando Argentina mejore, que supuestamente este gobierno dice que vamos a mejorar, y ojalá que así sea, y mejoren los salarios, corresponde, y así lo predimos en el proyecto, que se haga una revisión en todos los marzos de ese mes,
y si hay un porcentaje mayor en que hayan crecido los salarios, a la inflación corresponde reconocer esa plusvalía, para que también los jubilados sean parte del crecimiento. Claro, pero qué bueno el planteo, doctora. ¿Por qué? Porque yo hoy día le comentaba a algunos amigos y demás que comentábamos esto, y yo decía, no es un aumento a los jubilados, sino es reconocer parte de todo lo que perdieron, porque claro, un aumento es si vos ganás, bueno, te aumento esto, no, aquí trata de recuperar algo que lo vinieron perdiendo sistemáticamente. Exactamente, se trata de establecer como bases también pautas objetivas. Exacto. En ese sentido, en el sentido de decir, evitar que haya bonos, que los da o no los da, los quita el gobierno, Exacto, cuando es un derecho, sí, sino que ya esté establecido en la remuneración, el haber mínimo la canasta básica para el adulto mayor. Entonces ya no vas a necesitar estos bonos de último momento que están rogando los jubilados que se los den o que no se los sacan. Eso es una locura. Claro, entonces, porque los jubilados lo que reciben esos 70.000 pesos es como una espada de Damocles, Pamela, porque no saben si es que le va a caer en la cabeza el otro mes, porque dice, y si me lo quitan, ¿qué hago? Totalmente. Por eso nosotros planteamos, te decía, en este proyecto, primero, reconocimiento por inflación, que le devuelvan la inflación que le sacaron, que la Corte ha dicho que no corresponde, sí, y eso va a implicar juicios para el Estado. Tercero, que en el caso que los salarios se recuperen más que la inflación, corresponde hacer un ajuste al respecto, porque en realidad lo que hay que tener en cuenta una proporcionalidad entre los que ganan en actividad y los pasivos. ¿Sí? Cuarto, el pago a todos los jubilados con sentencia firme y a las cajas previsionales. Entonces, y finalmente un sistema de revisión de las jubilaciones de privilegio. En Argentina, el 90% de nuestros jubilados y pensionados se jubila por el régimen general, pero hay un 10% que encuadra en más de 200 regímenes especiales. Nosotros ayer tratamos del presidente y del vicepresidente, que son 2 personas, pero hay más de 200 regímenes especiales en la Argentina. Algunas pueden justificarse jurídicamente las diferencias y muchos otros no, tienen que ser revisados y suprimidos. En Argentina no todos se jubilan con las mismas condiciones y eso no es justo. Exacto. Ya quiero volver sobre ese tema en particular, pero quiero continuar con este tema. El presidente, sabemos, como decías al comienzo, que es un obsesivo con el tema de los números, ¿no? Para él, mientras cierren los números, todo está bien, el costo social, humano, no le interesa nada. Ahora, hoy, esta mañana, lo escuché al presidente, estuvo en este foro económico, y repitió una cosa que la verdad que yo digo, ¿en qué país vive este tipo? Porque volvió a decir que el 90% del ajuste fue motosierra y solo el 10% licuadora. No, claro. Pero ¿en qué país vive? Para mí sí, la realidad que vos la sentís, la escuchás en todos lados, mandó una carnicería, una panadería y mira cómo sufre un jubilado para comprar él dijo que el ajuste no lo iba a pagar los jubilados, ni los trabajadores, sino la casa. Claro. Y eso, hay datos estadísticos, esto no es una mentira, no es algo que es refutable, porque es estadísticamente probado. Más del 30, o sea, una tercera parte del ajuste recayó sobre los fondos que van a los jubilados y pensionados. Eso surge de los números que ellos mismos elaboran y que ellos mismos aplauden. Entonces, no, la verdad que dato mata relato. No, por supuesto. Ahora vamos a los hechos concretos. Ya se dio media sanción, ustedes lo aprobaron, con números muy ajustados, podríamos decir. Ahora, como corresponde, va al Senado. A ver, hagamos un poco de futurología, doctora Caletti. Yo creo que el Senado lo va a aprobar. Exacto. Sí, bien. Yo creo que el Senado, los senadores tienen sensibilidad social. Bien. Obviamente no va a ser fácil, porque como no nos fue fácil a nosotros, pero esperamos que tengan el valor de dar el debate. Y bueno, y a ir al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ya dijo que lo va a vetar, esperemos que hasta que eso ocurra el presidente entre en razones y entienda que es un acto de estricta justicia. Veamos, ahora, vamos a la hipótesis de que Milei, porque está con los tapones de punta, volvió al Milei de antes, perdió de nuevo los modales y volvió a insultar, los llamó violadores fiscales a ustedes.
Bueno, pongámosle, Pamela, que va el Senado lo aprueba, va al Ejecutivo, como dijiste, lo veta, tiene que volver a la Cámara de Origen, que en este caso son los diputados, y ustedes para aprobarlo tienen que insistir con los 2/3 de los votos. Hagamos el poroteo, a como se dice en términos parlamentarios. Con los 2/3 de los votos, nosotros obviamente vamos a insistir y vamos a hacer todos los esfuerzos para juntar esos votos. Vamos a depender de que primero los que votamos sostengamos, creo que eso no hay duda, pero bueno, de algunos otros diputados que deberían acompañar, por ejemplo, no estuvieron los 3 de Tucumán y otros diputados que esperamos que acompañen. A mí me parece. ¿Qué crees que puede pasar? Porque por eso digo, hagamos futurología. ¿Es posible conseguir los 2/3, Juan? Sí, es posible, pero también es difícil. Digamos, no es sencillo, pero bueno, tampoco era sencillo. Esta votación fue histórica porque el primer dictamen era de UP, lo pierden y después salió nuestro dictamen y éramos los segundos. Digamos en la audiencia, el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Sí, Unión por la Patria pierde su primer dictamen, pero hay que reconocer que habiendo perdido ellos su primer dictamen, entendieron que correspondía que nos acompañen porque era la oportunidad de realmente que podamos sacarlo. Entonces, en ese sentido, UP, bueno, pierde su dictamen y de ahí pasamos a votación nuestro dictamen, que teníamos los consensos para lograrlo y bueno, con el apoyo de nosotros tuvimos 2/3 partes de los presentes para esta votación. Vamos a estar finitos, vamos a necesitar algunos votos más, pero es posible que podamos insistir en caso de veto. Claro, el tema es ese, conseguir la mayoría agravada. Ahora, Pamela, ¿por qué el presidente es tan, digamos, no se ve como si no se diera cuenta de la realidad? Por ahí yo dudo que la conozcan la realidad, pero es una opinión personal. Ahora, nadie le acerca al presidente esta realidad que ustedes analizaron desde los bloques opositores, pero amigos, entre comillas, del gobierno. No, es muy difícil. Nosotros lo hemos intentado, lo hemos hablado, pero tiene una obsesión casi patológica con la planilla de Excel de achicar el gasto y no se da cuenta que en el medio, si vos ajustás a nuestros jubilados y no le pagás la sentencia, no van a vivir para contarlo. Estamos pagando con vidas humanas, ¿no? Si cortás con tratamientos oncológicos, la verdad, cuando cortás todo lo que es sistema de salud, oncología infantil, la verdad que es absolutamente cruel y inhumano y nosotros no estamos dispuestos a avalar, vamos a dar la batalla desde el lugar que nos toca, como lo vamos a dar a ustedes, ¿no? Ahora vamos sí al tema de la creación de privilegio. Vos sabés que en lo personal, bueno, obviamente, en personal, Pichetto siempre, para mí, Miguel Ángel Pichetto, ahora diputado nacional, siempre va y viene de distintas posiciones, no se sabe dónde esté, es su opinión personal, y fue él el que defendió la posibilidad de eliminar las jubilaciones de privilegio. ¿Cómo fue el tratamiento en síntesis de ese tema, Pamela? Bueno, yo soy autor de un proyecto que elimina este tipo de jubilación, entiendo que los elimina. Yo la verdad que respeto al diputado Pichetto, es una persona con trayectoria, más allá de que no comparto su posición. Es verdad que tal como lo decía él, nos estamos eliminando hoy la jubilación de un presidente y de una vicepresidenta y quedan más de 200 regímenes de jubilación. No sé, todos los diplomáticos tienen regímenes que arrancan de millones. Entonces, hay que dar ese debate. Nosotros entendíamos que correspondía que lo saquemos ahora que teníamos la oportunidad en recinto y que continuemos con los otros. Yo no comparto su posición, pero bueno, la respeto porque así es la democracia, ¿no? Hay que respetar. No, por supuesto, claro. Bueno, vendamos un tema que nos compete a nosotros particularmente. Estamos todos ansiosos esperando el tema de lo que será el pacto de Güemes. Y en el tema del pacto de Güemes, en la provincial que convoca el gobernador Gustavo Sáenz, uno de los puntos fundamentales es el tema de retomar todo lo que eran las obras públicas que tenían financiamiento en las privado internacional, y la llegada de Guillermo Franco a la jefatura de gabinete parece que le ha dado otra mirada, otra lectura desde el gobierno nacional, porque hoy el jefe de gabinete se reunió con varios gobernadores y anunció que se va a retomar la obra pública, al menos en aquellas obras, como muchas que hay en Salta, que tienen un estado importante de avance.
creo que hay otra mirada desde eso. ¿Cómo lo analizan ustedes desde ahí, Pamela? Bueno, hoy por hoy las obras están absolutamente paradas. Sí, absolutamente paradas. Tienen que entender, me pasó hace 3 semanas, estuve en San Antonio de los Cobres, la ruta es intransitable, es increíble, o sea, realmente corre peligro la vida, la seguridad de las personas, ni que hablar del sector productivo y corre peligro. Hace una semana estadio la frontera, la ruta está también absolutamente intransitable, es más fácil ir a la banquina que porque es muy peligroso en el momento que hay que correrse por la banquina, porque resulta imposible transitar la ruta. La verdad que el gobierno tiene que entender que hay una estricta necesidad de concluir esas obras, porque ponen en riesgo la seguridad y la vida de las personas, porque no permiten que salga adelante el sector productivo, porque además la obra pública reactiva la economía, implica trabajo, implica familias que están cubiertas con la obra social, con aportes. Nosotros hasta el cansancio, estamos hablando, el gobernador está haciendo gestiones constantemente al respecto. Bueno, Guillermo Franco, yo cuando me enteré que asumía en el rol de jefe de gabinete, de hecho le escribí, me contestó, es una persona de diálogo, la verdad que, pero bueno, hay que ver qué margen tiene entiende esta realidad, hay que ver que pueda llegar al presidente para que pueda entenderlo el presidente y poder destrabar esto, ¿no? Aparentemente sí, hoy estuvo reunido con el gobernador de Córdoba, el de Río Negro y el de Neuquén, y justamente estuvieron revisando cuáles son aquellas obras que tienen un avance importante y tienen financiamiento, digamos, desde otro lado, y habría luz verde, así lo definió, como para poder avanzar en el tema. Y esos son uno de los puntos más importantes que plantea el pacto de Güemes, que es el que propone el gobernador que todos los salteños acompañen, porque es en defensa de la provincia y de los salteños. Parecería ser que hasta el 17 de junio, me imagino, futurología mía, el gobernador se juntará con Guillermo Franco y podrá haber alguna definición al respecto. ¿Sos optimista al respecto de esto? El gobernador tiene diálogo fluido con Guillermo Franco, en este sentido. Guillermo Franco es una persona súper abierta al diálogo, receptivo, conoce la realidad, no tengo dudas que esas gestiones existen y van a seguir intensificándose, así que bueno, espero que de aquí, que sea antes del pacto de Güemes, aunque ya estamos muy cerca, para que puedan reactivarse. Exacto. Bueno, lo último, volvemos al origen de la charla. Se aprobó, va a senadores, en el Senado todo puede pasar, parece el triángulo de las Bermudas, por ahí desaparecen los proyectos, no sé, pero ¿qué tiempo estimativamente? Te pido que saques tu bola de cristal y diga, a ver, ¿cuándo puede estar, cuándo se lo puede tratar y tener definición definitiva en el Parlamento? Me decís la ley de jubilaciones. La ley de jubilaciones, ¿no? perdón, no te dije eso, sí. Sí, no, porque ley base seguramente la semana del 12 va a ser en Senado y antes de fin de mes va a estar aprobada, y la ley de jubilaciones esperamos que la trate ahora el Senado con urgencia, incluso si pudiese tratarla en la misma ley de base, aprovechando el quórum, sería lo ideal. No creo que llegue porque va a dictamen, pero debería, en el curso de este mes, debería estar resuelto. Bueno, no te quiero comprometer, pero te tengo que preguntar cómo fue el comportamiento de los diputados provinciales, digamos, los diputados de la provincia nacionales con la ley de, este proyecto de la ley de la fórmula jubilatoria. Bueno, los 3 diputados de la Libertad Avanza votaron en contra de los jubilados. La verdad que lo lamento muchísimo porque me dio mucha tristeza, y no solo eso, escuché a Moreno defender a los dos, Zapata, Moreno, los dos defendieron el ajuste a los jubilados, y en un momento Moreno dijo que al ajustarse por la inflación, como la inflación va bajando, los jubilados van a ir ganando, lo cual es una absoluta locura. Es decir, que yo si en marzo me ajustan la inflación, que fue del 20%, que a su vez ya dijimos que le borraron un 8%, se lo sacaron, se lo robaron a los jubilados, que es lo que queremos restituir. Pero entonces decir, bueno, si la inflación de marzo es el 10, pero a mí me ajustan en marzo con la inflación del
de enero, que es el 20, entonces los jubilados ganan. Es una locura porque perdieron 2 meses anteriores. No, pero o sea, claro. No tienen, yo no podía creer cuando lo estaba escuchando. Es increíble, por eso te pregunto, yo tampoco. Porque hay cosas que son injustificables, entonces yo creo que debieran, si no van a defender a los jubilados, por lo menos que no, me parece una burla, ¿no? Que no argumenten, que no digan nada. Ahora, es increíble, te cuento algo personal, digamos, tanto con Julio Zapata como con Carlos, con Julio Moreno como con Carlos Zapata, fuimos compañeros de colegio. De la secundaria, toda la secundaria, tenemos la misma edad, todos estamos en la edad de la jubilación. ¿Y qué se habrán olvidado que ellos ya están en la categoría jubilado? Que es una locura, pero además en el fondo todos somos jubilados, un poquito antes, un poquito después, claro, todos vamos a estar ahí. Claro. Entonces tenemos que entender, y como dice el Papa Francisco, una sociedad civilizada se mide por la atención y el respeto que le presta a sus adultos mayores, a sus ancianos, ¿no? Exacto. Entonces me parece que nosotros tenemos en ese sentido mucho que aprender y mucho que debatir. Realmente el costo fiscal de esta medida es sumamente razonable, sumamente posible. Nos hubiese gustado que fuese mucho mejor esta reforma jubilatoria, pero entendíamos que cualquier cosa por encima de esta hipótesis mínima iba a ser vetada, y aún esta evidentemente corremos riesgo de que sea vetada. Exacto, lo dice Nano Serrat, ¿no? Joan Manuel Serrat, en Llegar a Viejo, que todos llevamos un viejo encima, ¿no? Exactamente, así es, totalmente. Así lo dice maravillosamente el Nano. Bueno, doctora Caletti, como siempre, gracias, vamos a estar atentos, muy atentos a esto, y seguramente después vamos a volver a charlar con este tema del Pacto de Güemes, donde, bueno, hay un avance importante, porque el gobernador está manteniendo reuniones con diferentes sectores, no solo los políticos. Hoy nosotros acá en el programa, a través de nuestro cronista, vamos a salir a preguntarle a los salteños qué opinan, así que va a ser un tema que seguramente lo vamos a abordar, Pamela, como siempre, gracias, querida. Un abrazo grande, gracias a vos. Chao.